Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4. Este versículo es una belleza, es una joya de pasaje bíblico. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Yo quiero que aprendan hoy algo práctico. Quiero que se vayan de esta vigilia no solo con la fe de que Dios es un Dios que provee, que nos bendice, porque fe es confianza en Dios. Eso es fe, confianza en Dios. La oración es confianza en Dios. Cuando yo oro a Dios, yo le pongo mis planes a Dios. Ustedes me van a escuchar mucho decir, yo le digo a Dios mis números, yo le digo a Dios mis números. Yo le hablo de mis números. Cuando yo le hablo de mis números a Dios, siempre yo no sé cómo hace Dios, pero yo recibo un salario aquí en la iglesia pero mis números son mucho más que el salario que yo recibo, mucho más, pero mucho más. Entonces le digo, Señor, ¿cómo haces para que yo cubra con todo lo que tengo que cubrir? Pero es que yo siempre, todos los meses le pongo a Dios mis números. Estos son mis números de este mes. Estos son mis gastos de este mes. Y Él cubre los gastos. ¿Cómo lo hace? Lo hace de diferentes formas, de diferentes maneras. Si me pueden apagar este aire porque ando un poquito molesto de la garganta. Proverbios 4:7. Si lo tiene, dígame un amén. Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere. Qué belleza de versículo, hermano. Porque no se trata de lo que usted gana. No se trata de los recursos que tiene. No se trata de lo que usted recibe por su trabajo, sino de la sabiduría sobre todo. Sabiduría sobre todo. Adquiere sabiduría. Y sobre las posesiones que tienes, los haberes que tienes, las cosas que tienes, si me pueden apagar este aire, por favor, les voy a agradecer. Adquiere inteligencia. Sobre todas las cosas adquiere inteligencia, sabiduría. ¿Por qué la Biblia nos recomienda que obtengamos sabiduría sobre las cosas materiales? ¿Por qué? ¿Por qué nos estaría diciendo, mira, si tenés un carrito y con ese carrito estás ubereando, ponerle sabiduría e inteligencia a ese bien que tenés? Si tenés un emprendimiento o en tu trabajo, las posesiones que tengas, ponerle sabiduría e inteligencia. Un padre heredó a dos de sus hijos, los heredó, les dio la herencia que les iba a dar. Y al hijo mayor le dejó un poquito más por ser el hijo mayor. Y entonces el hijo menor estaba enojado todo el tiempo, diciendo, sí, como a vos mi papá te dio más, a vos te dejó las mejores tierras, a vos te dejó las mejores cosas, a mí me dejó ese terreno que ni sirve para nada, ay, a vos te dejó la finca, porque vos sos su hijo mayor, el que más quiere. Y un día el hermano mayor se cansó de escuchar a su hermano que es tanto que se quejaba y le dice, mira, vos te quejas tanto, hombre, pero bueno, cambiemos de tierra, pues le dijo, quédate vos con la tierra que decís que es la mejor y dame la tierra que mi papá te dio a vos. Hicieron el cambio. Y él se quedó con la finca y su hermano se quedó con de verdad era una tierra un poco árida. Lo que no sabía es que esa tierra tenía minerales. Entonces la persona fue, vio la tierra, la caminó, vio los mojones de punta a punta, caminó la propiedad y se dio cuenta que la tierra tenía piedras, tenía cosas, minerales, tenía cosas que podía explotar. Y comenzó a explotar la tierra, a vender muchas cosas dentro de la tierra, sacar minerales y esto y lo otro. Y su otro hermano que tenía la finca comenzó a descuidar la finca porque era un poco haragán, llegaba tarde, le pagaba mal a los mozos le trabajaban mal, no le cuidaban los árboles frutales.
Y de repente fue perdiendo los palitos, se le fueron secando, se le fue arruinando la tierra. Y aquel, cuando ya había sacado todos los minerales de la tierra y todas las cosas que había podido lograr de la tierra, comenzó a sembrar árboles frutales y hacer una finca. Y terminó pues que su terreno se volvió un paraíso, una finca bonita. Y el otro se había acabado la finca, los palos estaban arruinados, la tierra no producía. Porque no sé, usted puede tener mucha bendición, pero si no tiene sabiduría para saber usarla, la va a echar a perder. Por eso Salomón dice, sobre todo, ante todo, sabiduría ante todo, sobre los bienes que Dios nos ha dado. Si hay una oración que debemos hacer es, dame sabiduría, Señor, para manejar mi dinero. Dame sabiduría para manejar las finanzas. Dame sabiduría. Las hermanas que sus esposos llegan y les dicen, hoy casi no se ve eso, pero todavía hay algunas que dicen, mira amor, aquí está para la comida, solo 50 pesos te voy a dar, te tiene que durar para la quincena. Entonces la señora tiene que rebuscarse. Tiene que estirar esos 50 pesos por 15 días para darle comer a 2 hijos y al esposo cuando llega, ¿verdad? El trabajo. Entonces, tiene que tener una gran sabiduría para saber qué es lo que le abunda más, ¿verdad? Volcanes de arroz y el pedacito de pollito, ¿verdad? Para que se llene este hombre, ¿verdad? Sabiduría. Entonces, vamos a ir rápidamente a la Biblia en varias cosas. Hay momentos, hermanos, en que la provisión de Dios tarda. La provisión de Dios es como un goteo sobre una planta. No es lo mismo que usted riegue su planta y la plantita y la riega y le echa bastante agua en la mañana y bastante agua en la noche. Pero cuando el clima está con mucho viento, la tierra se seca rápido. Por más agua que usted le haya echado, el agua se consume, la tierra la absorbe. Y si el clima está así, entonces la tierra se pone árida rápidamente. Diferente es que esté en goteo, ¿verdad? Una gotita, cada ratito, plin, 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 la gotita cayendo sobre la plantita, siempre se va a mantener húmeda. Pero nosotros no vemos eso como bendición. Nos decimos bendición, ay, que me llueva ahorita la bendición, aunque no me llueva dentro de un año. Que me llueva hoy bastante, yo quiero tener bastante. Pero, por ejemplo, yo le daba un consejo ayer, me traje un misionero. Venía conmigo en el carro y le digo yo, ¿cómo estás con tu proyecto? ¿Cómo vas con la finanza? Fíjate, me dice que una iglesia, me dijo, me dio tanto, me dijo una cantidad, me dio tanto dinero esa iglesia. Y yo, ¿verdad? Comencé con mi mente a calcular. O sea, le dije yo que si esa iglesia te hubiera dado $20 por 4 años, ahí entonces esa iglesia te dio $20 por 4 años. Sí, pero mira, pero me ayudó para el proyecto. Sí, pero ¿qué crees? Una iglesia que te dé una ofrenda de $2,000 y nunca más te vuelva a dar una ofrenda, o una ofrenda que te dé $20 por toda la vida. A un misionero le conviene más eso, porque sabe que va a tener $20 por todo. Si él dura 30 años como misionero, por 30 años va a tener esos $20. ¿A qué le dé 2,000 pesos? Aquí está $2,000 y no me volvás a pedir para misiones, por favor. No, entonces a veces Dios en la provisión es como una gotita, pero no vemos que es provisión porque no vemos el chorro de agua, ¿verdad? La manguerazo ahí, no, es una gotita a veces. A veces la bendición tarda en llegar, pero no sabemos. No le preguntamos a Dios, no hablamos con Él, no le pedimos, no le decimos, Señor, ¿qué está pasando con mis finanzas? Señor, ¿por qué esta espera tan larga? ¿Por qué me tienes de gotita en gotita? ¿Y por qué la bendición no ha llegado? ¿Por qué la gotita se está haciendo más chiquita? No le preguntamos a Dios sobre estas cosas. Sin embargo, hay 4 elementos que yo quiero compartir con ustedes hoy. Cuando nosotros le preguntamos a Dios qué es lo que está pasando con nuestras finanzas, debemos entender algo acerca de Dios. Estamos hablando de la confianza en Dios.
sobre las finanzas. Confianza en Dios sobre las finanzas. Usted tiene que saber algo acerca de Dios. Dios es un Dios en el que usted puede confiar. Usted puede confiar en Él. Confíe en Él. La Biblia prohíbe que confiemos en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ni siquiera dice pobrecito el que confía en otro, no dice maldito. O sea, lo contrario a bendito es maldito. O sea, sin bendición. Por confiar en los hombres, por confiar en las personas. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero usted sí puede confiar en Dios. Y cuando se trata de la provisión, de confiar en la bendición, en la provisión de Dios, cuando tú le preguntas a Dios, Dios no se ofende. Él no se ofende cuando ni le faltas al respeto a Dios, cuando le preguntas, Señor, ¿y por qué? ¿Qué está pasando con mis finanzas? A mi esposa, ustedes le han escuchado hablar cuando una vez a ella se le olvidó dar su diezmo. Y yo les decía, hay un mensaje que disfruté tanto que se lo recomiendo. Lo disfruté tanto haciéndolo y lo disfruté tanto predicándolo acerca de la jubilación, preparándonos para la jubilación. Escúchenlo, por favor, el día jueves lo prediqué. Ah, cómo disfruté ese mensaje. Yo les decía a los hermanos en el culto, yo tengo, el martes, yo tengo 28 años de ser pastor y volví al Señor a los 16 años. Pero yo entré en la vida laboral a los 18 años. Yo recibí mi primer salario de mi trabajo. Cuando yo entré a trabajar en la vida laboral secular, yo recibí mi primer salario y yo le había prometido a Dios que la primera quincena que me pagaran, todo lo iba a ofrendar a la iglesia. El cheque entero yo lo di a la iglesia. En todos esos años que yo, desde mis 18 años que yo he percibido un salario o un dinero, jamás he dejado de dar un diezmo. Jamás. Siempre le he dado el diezmo al Señor. Siempre, toda la vida, todo el tiempo. De hecho, cuando nos trasladamos de casa, nosotros antes usábamos una libretita. Teníamos una libretita así, color gris, toda viejita hasta allá. En esa libreta tenemos los nombres de la iglesia que nosotros fundamos en una finca en Armenia con mi esposa. Fundamos una iglesia en una finca en el occidente del país. Y la gente ahí eran hermanos jornaleros. Entonces ellos trabajaban en la finca y a ellos les pagaban semanalmente. Entonces a la semana había gente que llegaba a una casa donde vivíamos, que era un cuartito de 250 de metros, en una casa donde vivíamos. Y la gente llegaba ahí a dar el diezmo. Ni siquiera esperaban que llegara al culto, sino, pastor, esto ya no es mío, aquí está. Y la gente en el campo acostumbra a darle al pastor en la mano su diezmo. Aquí tenemos un sistema diferente, la iglesia nos cuida a nosotros, pero la gente lo hace así y ya le ponen a uno. Entonces, para que no se nos olvidara de quién era, inmediatamente nosotros íbamos, contábamos el diezmo de esa persona: hermana Oralia, hermano Vicente, hermana María, hermano no sé quién, hermano Julio, hermano. Y teníamos el nombre de todos y a final del mes sacábamos el dato de lo que teníamos que diezmar. Sumábamos y sacábamos el dato de lo que teníamos que diezmar. Jamás dejamos de pagar un diezmo. Pero una vez a mi esposa se le olvidó. ¿Y qué te pasó? Perdiste dinero. Perdiste dinero, te pasó no sé qué otra cosa. Porque, o sea, lo que tenemos que entender es que el diezmo siempre lo vamos a dar. Se lo vamos a dar al doctor, se lo vamos a dar a la farmacia, se lo vamos a dar al mañoso, se lo vamos a dar a alguien que lo encontró en el suelo. Pero de que lo damos, siempre. Entonces, mejor démoselo a Dios, hombre, ¿verdad? ¿No le parece? Entonces, en la Biblia hubieron hombres que cuando tuvieron crisis económicas le preguntaron a Dios qué estaba pasando. Moisés, Job, Asaf, Habacuc, Pablo le preguntaron a Dios: Señor, estamos pasando por una escasez económica, ¿qué pasa con esto? Y Dios no se ofendió. Dios les explicó lo que estaba pasando y las cosas que tenían que hacer. La pregunta no respondidas a veces pueden robarnos la fe. Cuando
le preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué estás permitiendo esta escasez económica? ¿Por qué no me sale trabajo? ¿Por qué no valoran mi trabajo en esta empresa y no me pagan como deberían pagarme? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando Dios está callado en esto, porque nos quiere enseñar una lección, a veces eso puede ser una pérdida de fe. El enemigo puede usar eso para robarnos la fe. Preguntarle a Dios si está siendo atacado por el enemigo. Este es un ataque del enemigo, Señor, sobre mis finanzas. ¿Qué dice la Biblia si el enemigo nos ataca? Dice que debemos de resistirle. Santiago dice, resiste al diablo y huirá de tu vida, dice. Señor, esto es un ataque del enemigo. El enemigo está atacando mis finanzas. El enemigo quiere robarme la bendición. ¿A dónde aprendemos esto? Habacuc dice que el enemigo puede minar las finanzas. También el profeta Joel habla de 3 insectos, espiritualmente hablando, que podían robar la cosecha, destruir la cosecha. Y esos insectos que habla Joel espiritualmente tienen que ver con el enemigo robándonos las bendiciones. Uno tiene que discernir si de verdad hemos permitido algo, alguna brecha para que el enemigo tenga acceso y tenga permiso de tocar nuestras finanzas. Y él es abusivo, dice la escritura, él quiere matar, hurtar y destruir. Y él quiere a veces, cuando abrimos puertas, entra y toca nuestras finanzas. Cuando abrimos puertas de avaricia, cuando abrimos puertas de codicia, el enemigo viene y roba nuestras finanzas. Cuando abrimos puertas de infidelidad en las finanzas, el enemigo entra. Y le preguntamos a Dios, Señor, esto es un ataque del enemigo, esto me está pasando porque el enemigo está atacándome. Luego, si el Espíritu Santo te hace sentir que el enemigo está queriendo robar tus finanzas, entonces la Biblia dice que debemos de comenzar un ataque espiritual, algo opuesto a lo que el enemigo espera que reaccionemos. Por ejemplo, si el enemigo está atacando, moviendo el corazón de la persona con la codicia, entonces uno puede revertir y hacer lo contrario de la codicia. ¿Qué es lo contrario de la codicia? Bendecir a alguien, darle a alguien. Cuando usted tiene ganas de decir, yo hoy me siento tacaño, yo hoy me siento avariento, hoy siento que no le voy a dar a nadie bendición, hoy no voy a diezmar, hoy no le voy a dar a mi mamá, hoy voy a acaparar lo más que pueda. Entonces el enemigo a lo mejor está poniendo ese pensamiento para que los cielos se cierren. Entonces haga todo lo contrario de lo que el enemigo está poniendo y el enemigo se va a confundir. Bueno, si a este yo lo ataqué para que fuera codicioso, pero lo que está haciendo es ser generoso. Pero invitó al fulano a comer. Pero ve, le pagó la cuenta al otro. ¿Ah? A mí me han atacado esos volados de... Hay ciertas cosas con las que me ataca a mí el enemigo. Por ejemplo, cuando alguien me regala café. Hermano, para mí el café es sagrado. Aprendí otra cosa de la Biblia acerca del café. Dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Cafarnaúm. Mire, yo tengo varios amigos que me regalan café. Yo vengo con mis 3 libras de café, un café tan rico que me regalan, pero una cosa espectacular. Y el Señor me dice, cuando yo vengo, regálale a fulano 1 libra, me dice. No, Señor, este café es muy rico, ¿cómo lo voy a regalar? ¿Cómo voy a regalar esto? Y ahí en el camino vengo luchando, porque me han regalado 3 libras. Regala 1, hombre. Mira, dale a los diáconos en sus reuniones. A los directores tengo rato de no llevarles, va. Es cierto. Los directores tengo rato de no llevarles. Entonces, cuando consigo un buen café, yo me obligo a compartirlo, porque no quiero compartirlo. Entonces vengo yo y digo, hermanos, hoy traigo un café de Chalate, una cosa espectacular. Ahí con los diáconos ya lo molemos y lo hacemos y lo comparto.
porque me siento egoísta con esas cosas, con algunas cosas me siento egoísta. Entonces tenemos que hacer lo contrario a lo que el enemigo nos está atacando. Haga lo contrario y va a ver cómo usted entra a mi oficina ahorita y tengo por lo menos 2 libras de café ahorita. Siempre tengo café porque siempre me regalan. Tengo años de no comprar café porque siempre me regalan, pero también yo regalo, también yo bendigo. Entonces, así funciona esto. Dios lo bendice y usted bendice a otra persona y el flujo sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Eso es lo que Dios quiere, que su bendición siga fluyendo en toda la iglesia, en todos nosotros. Amén. Si te pone temor, miedo a las finanzas, miedo al futuro, miedo a si no te va a alcanzar, miedo a si no vas a tener, entonces resístelo en fe y amor. Si te ataca con rechazo, muévete en perdón y aceptación hacia otras personas. Es decir, cuando el Señor nos revela lo que está pasando y el enemigo nos está atacando en el área financiera, lo revertimos haciendo lo contrario. Mire lo que la Biblia dice en Deuteronomios. Pregúntele a Dios si te está probando en las finanzas, porque Dios a veces nos ha probado en las finanzas, ha probado nuestro corazón. A mí a veces me ha pedido cosas que yo no las he querido dar. Me acuerdo la primera vez que Dios me pidió algo muy valioso para mí. Me pidió una guitarra que significaba mucho para mí. Yo había trabajado mucho tiempo por comprarme esa guitarra, una buena guitarra. Y fui a una campaña a predicar, una campaña a una iglesia en formación. Y estuve 3 días predicando en esa campaña. Era una iglesia tan pequeña, tan pobre en el campo, que no tenían instrumentos musicales. Y el pastor me dijo: pastor, no tendrá una guitarra que nos preste, porque miren, no tenemos guitarra. Y cuando termine la campaña se la lleva. No, yo tengo una buena, yo la llevo, hermano, no se preocupe. Al terminar los 3 días de campaña, me iban a dar una ofrenda. Y salieron con una bolsa de monedas así, mire, hermano. Puras monedas, puras monedas. Pastor, perdóneme, me decía, mire, perdóneme, esta es toda la ofrenda de la campaña, se la queremos dar. Yo sentí un nudo aquí en la garganta y me dice el Espíritu Santo: no seas chabacán, no la vayas a agarrar, me dijo. No la vayas a agarrar. No me dijo chabacán, eso lo inventé yo. No la vayas a agarrar, me dijo. Es más, me dijo, dales tu guitarra. Ay, hermano, esto es el diablo, dije yo. Esto no puede ser Dios. Esto es el diablo, dije. No, pastor, no, no, no. Mire, quédese la ofrenda, pastor, para algo aquí. Y es más, le digo, antes de que me arrepintiera, es más, el Señor me está diciendo que le deje la guitarra. Y se puso a llorar el pastor. Gracias, pastor, me abrazó. Y, y me costó deshacerme de esa guitarra, me gustaba mucho. Ah, pero entonces, ¿qué significa esto? Con el tiempo yo conocí un gringo, un amigo que se hizo gran amigo mío. Cuando él se fue del país, se fue, él era músico. Entonces él me dijo: yo quiero regalarte una buena guitarra, me dijo. Y me llevó a una tienda y me dijo: ¿cuál querés? Me dijo. Y me dijo que escogiera la guitarra, no, no importa el precio. Y yo agarré una de las buenas, hermano, de las caras. Mira, no sé si esta está muy cara, le dije yo. ¿Te parece? No, está bueno, esa te gusta. Quédate con esa. Así es Dios, hermano. Pero si usted no se desprende, si usted no se desprende, porque Dios lo está probando quizás, pregúntele a Dios si lo está probando. Mire lo que dice Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Debemos de hacer una memoria de los años que han pasado. Acuérdate de los años que han pasado. ¿Se acuerdan cuando andaban en bus ustedes? Y ahora andan en moto, en carro algunos. Pero hay gente sentada aquí que se puso zapatos hasta los 10 años.
y hoy andan en carro. Entonces, acuérdense de dónde vienen, de dónde venimos. Acuérdense de dónde venimos. Acuérdate, por 40 años en el desierto, has caminado en el desierto. Acuérdate de eso. Acuérdate que venías de... Yo cuando veo esta iglesia, cuando veo todo lo que Dios ha hecho, yo me acuerdo cómo terminábamos los meses en esta iglesia. Yo me acuerdo de hermana Martita, está con nosotros desde que empezamos el área financiera aquí en la iglesia a darle forma seria, ¿verdad, hermana Martita? Es nuestra auditora interna. Y hermano, si sobraban 20 pesos, era una gran alegría cuando terminaba el mes, si sobraban 20 pesos. Eso era, ay, bendito Dios, por lo menos no le debemos a nadie, decíamos nosotros. Y sobraban 20 pesos, de ahí venimos. De orar y de clamar para comprar un par de sillas. Se arruinaron los micrófonos, pastor. Bueno, oremos porque no hay para comprar. De eso venimos, ¿verdad? Pero mire, todo lo que Dios nos ha bendecido, todo lo que Dios nos ha permitido, pero nos dio sabiduría, mire, nos dio sabiduría para poner gente en los lugares correctos, para administrar bien, para que la congregación viera todo lo que se estaba haciendo. Y mientras más trabajamos y más sembramos, más bendición viene. Y así es, y así va a ser. Si a mí me preguntan, yo quisiera tener todos los misioneros que aparecen en el calendario, con excepción de unos dos que siento que no me caen tan bien. Nada, son bromas. Pero quisiera tenerlos a todos ahí, ¿verdad? A todos. Y yo creo que va a llegar ese día donde los tengamos a todos, hermano, aunque sea con una ofrenda pequeña, pero vamos a tenerlos a todos. Acuérdate, tendrás que ajustarte al calendario de Dios, esperar su provisión. Recuerda que la prueba de nuestra fe, dice Santiago 1, produce paciencia, perseverancia. Entonces, si usted aprende a depender de Dios en los momentos difíciles, si aprende a comunicarse con Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando por este momento? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanta limitación? ¿Qué me quieres enseñar? Estoy siendo probado por el enemigo, atacado, perdón, por el enemigo. ¿Me estás probando, Señor, a ver si realmente lo que yo te he dicho en oración lo voy a cumplir? ¿Qué está pasando, Señor? Y tendrás que ajustarte al calendario de Dios. Tendrás que ajustarte a la provisión de Dios y tendrás que ser probado en tu paciencia para que seas un cristiano perseverante en medio de las pruebas y dificultades. Ahora veamos una segunda cosa aquí. Necesitamos, hermano, hacer memoria. Estos dos salmos son fantásticos. Salmo capítulo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. O sea, el salmista está diciendo, aumentaste, dice David, tus pensamientos y tus maravillas sobre mí, sobre nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si los anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dígame cómo usted va a poder enumerar toda la misericordia de Dios desde el día que nació hasta los años que tiene hoy. No puede enumerarla. Hay cosas que ya hasta se nos olvidaron completamente en la memoria, no están ya. Por eso David dice: has aumentado, Señor, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Si yo quiero enumerarlos, no se pueden enumerar, son demasiados. Ahora miren el 20, capítulo 20, versículo 3. Dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Quién va a hacer memoria? Dios. Dios va a hacer memoria de este día. Mi hijo me consagró las finanzas en la vigilia del tren.
él vino a la vigilia y no tenía, no es que le sobraba eso, no es que ya no ocupaba esos 20, 30, 50 dólares que consagró. No, 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 no. Él vino con fe a consagrar las finanzas y dijo: Señor, te voy a consagrar estas finanzas a ti, porque todo el año quiero que tu gotita siempre esté sobre mí, bendiciéndome. ¿Cuántos quieren esa gotita todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día sobre su casa? Entonces dice: haga memoria, recuerde las veces en que Dios le proveyó y lo sacó adelante en el pasado. Esto es inspirador cuando recordamos. Cuando te dio comida en una época donde no tenías trabajo, cuando te proveyó para los estudios de tus hijos, cuando te iban a embargar y no lo permitió, cuando tu hijo se enfermó y no tenías para la medicina y el Señor lo sanó, cuando proveyó para pagar la casa, cuando recordamos las cosas que Dios ha hecho, no estamos diciendo que tenemos de vivir del pasado, sino recordar es saber que tenemos un Dios que proveyó en el pasado y tenemos un Dios que puede proveer ahora y tenemos un Dios que va a proveer mañana. No es que estamos viviendo del pasado. De hecho, quiero que sepan que muchos de los salmos están dedicados a recordar. Muchos de los salmos están dedicados a recordar. Hay salmos donde usted lee lo mismo. Se repiten cosas en los mismos salmos. Se repiten cosas. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo memoria de las mismas cosas. David, por ejemplo, repite varias cosas como favores de Dios que ha recibido en diferentes salmos, porque él está recordando las bendiciones del pasado. De esta forma te sobrepones de tus dificultades y confías en Dios. Bueno, esta no es la primera vez que yo paso por una cosa como esta. En el pasado Dios proveyó, en el pasado Dios hizo un milagro, en el pasado Dios hizo aquí, Dios hizo allá. Por lo tanto, si Él lo hizo ayer, también lo va a hacer ahora. Tenemos que hacer memoria de los favores y misericordias de Dios del pasado. Las maravillas de Dios, algunos eventos se repiten en la Biblia. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros hagamos memoria como Él hace memoria. Él lleva un registro de todo lo que nosotros hemos hecho por Él. A mí me encanta el pasaje de Reyes cuando unos acreedores llegan a la casa de una mujer que se ha quedado viuda y le dice: tu esposo nos debía dinero, venimos a cobrar. No, no tengo cómo pagarles, dice ella. ¿Cómo hago para pagarles? No tengo. Entonces vamos a llevarnos a dos de tus hijos. A tus hijos los vamos a llevar en prenda por el dinero y los vamos a hacer esclavos. Hermano, una mujer, una mamá que le digan eso, esa mujer se angustió y corre donde el profeta. No se fue donde el prestamista, no se fue al banco, al profeta. Y esto es lo que me impacta a mí. Le dice: los acreedores han llegado a mi casa a cobrarme una deuda de mi difunto esposo. Y dice el profeta: ¿y yo qué vela tengo en ese entierro? ¿Por qué me decís eso a mí? Ah, la razón por la que estoy aquí es que mi esposo era un hombre de Dios. Mi esposo era un hombre fiel. Y por eso vengo a que me ayudes, porque mi esposo era un hombre fiel. ¿Qué tal si el esposo hubiera sido malacate? ¿Con qué cara se presenta ante el profeta? Le dice: no, mi esposo era un hombre de oración, mi esposo apoyaba el ministerio, mi esposo se congregaba, mi esposo era fiel, mi esposo era una persona de Dios, así que vengo a que pidamos juntos la ayuda de Dios, porque mi esposo era un hombre consagrado a Dios. O sea que ella tenía cómo pedir. Pero si el esposo venía solo el 31 de diciembre al culto y decía: ¿a dónde te congregas? En la Sacamil. Y vas, pero vas. Es que cuando usted le pregunta a alguien: ¿y a dónde se congrega? ¿Usted es miembro de qué iglesia? De la Sacamil. Pero se congrega, pregúntele usted, que esa es la segunda pregunta. Usted le dice a la gente: ¿y ya aceptó a Cristo? Sí, yo he aceptado a Cristo, pero persevera. Tiene que preguntarle si persevera, porque en este país medio mundo ha aceptado a Cristo, pero no perseveran.
No viven para Dios. Entonces ella tenía algo de qué hacer memoria. Y entonces el profeta dice, sí, es verdad. Tu esposo se congregaba, tu esposo era un hombre de Dios, tu esposo era esto. Entonces clamó al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Preguntarle si tiene vasijas vacías de aceite en su casa. Y la mujer dijo, sí, tengo algunas. Pues vaya y pida, porque son muy poquitas. Pida prestadas y enciérrese en su cuarto. Ahí está el milagro de la multiplicación del aceite. Y esa mujer fue bendecida. ¿Por qué? Porque recordó que su esposo era un hombre fiel. Amén. O sea que su fidelidad puede bendecir a su familia. Este es el camino de la fe. Cuando recuerdas lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Cuando tomas tiempo para recordar, también toma tiempo para agradecer por la provisión del pasado y por la provisión que vendrá en el futuro también. Y vaya conmigo a Proverbios. Vuelva conmigo a Proverbios. En el capítulo 11 y versículo 23. Esto es una de las cosas que más nos roban la bendición de Dios. Versículos 23 y 24 del capítulo 11 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y se les añade más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Uy, hermano. Esto es cuando nosotros tenemos un corazón de enojo, de inconformidad, de culpar a otros por lo que nos ha pasado o por lo que nos está pasando. Aquellas personas que culpan a otros y nunca reciben respuesta ni nada positivo para sus vidas, porque viven culpando a otros. Viven pensando que el mundo les debe algo y pierden su gozo, pierden su comunión con Dios, pierden su relación con Dios. Los que culpan a otras personas tienen esta actitud, son demandantes. Hasta en sus oraciones son demandantes. Vienen a demandarle a Dios como si Dios fuera su jefe, como si Dios fuera, perdón, su subalterno. Le vienen a decir a Dios, Señor, ¿y por qué no me das? ¿Y por qué me tenés en esta condición? Señor, eres un ingrato, ¿cómo no me ayudas? Y culpando a Dios, son demandantes, llegan a su casa a demandar lo que consideran que es suyo. Se dedican a juzgar a otros y a no dar. Eso solo piensan en lo que otros deberían de darles y no en ¿por qué mi papá no me dio? ¿Por qué mi papá no me hizo? ¿Por qué mi papá no me bendijo? ¿Por qué mi papá esto? ¿Por qué mi mamá no me dio aquello otro? ¿Por qué aquí? Y viven pensando que sus padres tenían que hacer algo más por ellos o que la vida tenía que hacer algo más por ellos y culpan al gobierno de la cosa que está pasando, culpan a sus jefes, culpan a sus compañeros de trabajo, culpan a la iglesia. Dice que la iglesia no me ayudó, es que la iglesia no me dio, que la iglesia no me hizo. Y sí, la iglesia está para ayudar, la iglesia debe ayudar, pero es esta actitud de culpar a otros. Por eso Proverbios dice, hay quienes reparten y se les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo necesario. Retienen más de lo necesario y son llevados a pobreza porque retuvieron más de lo que era justo. Entonces esta actitud es la que no le agrada al Señor. Han habido movimientos en diferentes organizaciones no cristiano evangélicas sanas, pero han habido varios movimientos donde a la gente la han introducido en un lavado de cerebro literalmente. Y las personas han vendido todo y lo han entregado a las iglesias.
venda su casa, venda sus posesiones y tráigalo aquí a la casa. Y la gente allá, sin criterio bíblico, va. Bueno, yo conocí una familia donde habían invitado en la iglesia a un predicador de esos que son buenos para pedir pisto. Y el tipo comenzó a predicar manipulando la escritura de una manera tan violenta, tan horrible. Y entonces él dijo, si usted no tiene ahora el dinero, dijo, vamos a terminar, estaba pidiendo una cifra de dinero. Vamos a terminar tal día esta campaña de milagros financieros, dijo. Vaya mañana al banco, dijo, y endeúdese. Vino una familia y embargó su casa. Fue, hizo un préstamo por $10,000 y puso como fianza su casa. Y la cuota no la podían cubrir, era una familia humilde. No podían cubrir la cuota de ese préstamo. Y lo dieron a la iglesia, dieron el dinero y perdieron su casa. La Biblia no dice que lo des todo. La Biblia jamás le pidió a Ananías y Zafira que dieran toda la venta de la propiedad. Ellos solo tenían que ser honestos y decir, vendí en 5,000 pesos la propiedad y solo voy a dar 2,500, porque eso es lo que siento dar. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que siento dar. Ahora, con el diezmo es otra cosa, es un 10%, ahí no es negociable. Pero cuando usted va a sembrar, usted da lo que siente dar o lo que puede dar. ¿Sí? Así como no tiene que endeudarse por un viaje de placer que va a tener, si no tiene para irse a Guatemala, entonces váyase a Suchitoto. ¿Por qué se viene a meter a Guatemala si no le alcanza para ir a Guatemala? Entonces, amor, vamos a ir a pasear. ¿A dónde? A Metro. ¿Y dónde más? No hay para dónde. A Metro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios no te va a pedir lo que no tenés? Pero aquí es donde caemos en culpar a otro. Yo estoy así por esto, estoy así porque esta persona, estoy así porque yo me endeudé con esto, porque y culpamos a medio. Nunca están agradecidos con lo que tienen. Nunca. ¿Mm? Tiene que estar agradecido con las cosas que Dios le ha dado. Piensan en sí mismos, creen que la vida es injusta y que no tuvieron las oportunidades para ser alguien en la vida. Hay familias donde hay rivalidades entre hermanos porque un hermano estudió y los otros no lo estudiaron. Es que usted no estudió porque no se esforzó para estudiar. Entonces su papá dijo, este tiene futuro porque este bicho saca buenas notas y usted no. Entonces usted andaba quizás de hippie en esa etapa, ¿verdad? De su vida. Y quería que su papá, bueno, no le miraba talle, pero no se queje por eso. Cree que la vida es injusta, que todo el mundo le debe nada. Culpan al gobierno, que mi papá me dejó, que mi mamá me dejó, que mi mamá no me ama, que si yo me hubiera crecido con mi papá. ¿Saben qué me dijo el Señor cuando yo tenía 17 años, 18 años más o menos? Ya estaba en la iglesia. Yo estaba en una crisis existencial horrible. Yo no sabía lo que quería de mi vida, no tenía claro. Mi meta de vida era tan pobre, hermano. Lo que yo soñaba era tan pequeño. Yo tenía sueños tan chiquitos. Hasta que mi pastor me abrió el entendimiento. Mi pastor me dijo, Melgar, usted tiene para más. Deje de pensar así en pequeño. Por todas las limitaciones que pasamos en casa, quizás uno a veces piensa que no se merece cosas buenas en la vida. Y entonces me acuerdo lo que el Señor me dijo. Me dijo el Señor, porque yo vivía comparándome, ¿verdad?, con otras personas. Decía, qué chévere que su papá lo apoya en esto. Qué chévere aquí que su papá le va a dejar tal cosa. Qué bonito este otro que tiene unos padres que le han echado la mano toda la vida. Se crió con papá y mamá.
Y a mí me dijo el Señor tan claro a mi corazón: deja de poner de excusa que no tuviste un papá para arruinar deja de poner de excusa tu pasado para arruinar tu presente y tu futuro. No tenés derecho de arruinar tu presente y tu futuro. Deja de estar poniendo de excusa que no tuviste un papá, que no tuviste a alguien que te ayudara, alguien que te apoyara. Deja de poner de excusa eso y trabaja en tu presente y trabaja en tu futuro. Lo mismo les puedo decir yo hoy aquí a ustedes. Dejemos de poner que yo tuve un mal esposo, que mi esposo, que mi esposa, que si mi esposo me hubiera apoyado, que si mi papá, que si mi jefe, que si hubiera estudiado, que si hubiera hecho esto. Ya, eso ya no podemos hacer nada por eso allá. Simplemente Pablo dice: dejo lo que está atrás y me enfoco por lo que está delante. Y eso es lo que hago, me enfoco a lo que está delante. Pero esto nos va a detener en la vida financiera. Pero en lugar de culpar a otros, te invito a tener una actitud de dar y de estar conforme con lo que Dios nos ha dado. En lugar de culpar a otros y retener más de lo que es justo, actúa con misericordia y con compasión. Este es uno de los propósitos de la escasez. Te puede identificar con otras personas. No caigas en la trampa de compararte con otros, pues el proceso tuyo no es el de la otra persona. El propósito de Dios para ti no es el mismo de la otra persona. Por lo tanto, si ves que otra persona está saliendo de tus atolladeros financieros y tú todavía no, dices: pero ¿por qué? ¿Por qué a él sí y a mí no? Bueno, espere, porque cada quien lleva su propósito. Nosotros escuchamos a Josué. Aquí pasó Josué a testificar. Yo les puedo testificar de que es impresionante lo que Dios ha hecho con este muchacho. Es un cipote que ni parece, ¿verdad? Pero Dios lo ha bendecido en verdad. Le ha dado esa sabiduría, le ha dado esa inteligencia, ¿verdad? Le ha dado esa. Y uno dice: ¿y por qué con otros no? Porque Dios nos conoce a todos. Y si te da las bendiciones que tiene otro, quizás no te volvemos a ver aquí en la iglesia. Nos, 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 nos per- Te perdemos. Quizás nunca nos volvés a saludar. Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Si es que algunos así son. Medios se van un par de meses para Estados Unidos, ¿verdad? Y ya cuando les ofrecen chuco, dice: ¿qué es eso? Dice, ¿verdad? Ay, hermanos, si es que son terribles. Pero el meneadito no se les olvida, ¿verdad? Con el coladito ahí. Si te comparas con otras personas, con otros, no mirarás ni entenderás el proceso y el propósito de Dios para ti. Porque con cada persona Dios está tratando. Aquí hay gente, por ejemplo, que ha perdido negocios. Yo he ido a lugares donde hemos llorado con la gente y dice: pastor, tengo que cerrar. Ya no puedo. Y ha sido un sustento. Y Dios ha abierto por otro lado. Me he sentado con gente a darles ideas de negocios y algunos los han agarrado y les ha ido muy bien. Pero también he estado con otros. He estado donde he orado por emprendimientos nuevos y también he estado en donde unos han tenido que cerrar ciclos. No tenga miedo de cerrar ciclos. Ciérrelos. Bien. Aquí hay una familia, tenían un negocio próspero y tuvieron que cerrarlo porque tuvieron que tomar decisiones radicales en su negocio. Lo cerraron. Pero Dios está abriendo otras puertas para ellos. Así es Dios. Cuando ustedes escucharon a los chicos que pasaron aquí, yo estaba impresionado de oírlos. Dice: yo decidí dejar ese trabajo porque se interponía en mi servicio a Dios. Qué bonito, dije yo. Qué cosa más linda. Que pongamos a Dios primero, eso es lo mejor que podemos hacer. Amén. Un versículo más, regálenme unos minutitos más. Lucas, con esto voy terminando. Lucas. Ya te quieres ir, hermano. Lucas 12:15. Ya tenés sueño. 12:15 de Lucas. Oigan esto. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. Este versículo hay que analizarlo con cuidado. Y les dijo, está hablándole al rico insensato: mirad, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A mi ver, lo que Jesús está diciendo aquí es que el pecado de la avaricia puede hacer que una persona tenga mucho dinero, porque el tacaño, el avaro, llega a acumular riqueza, pero no la disfruta, no se siente pleno con lo que tiene. Entonces no aprende a experimentar la bendición de Dios y a disfrutar de la bendición de Dios. Pero déjenme hacer una aplicación personal aquí. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, yo no puedo medir la bendición de Dios por lo que tengo. Y ese es un gran error de muchos, que miden: Dios está conmigo porque mire, yo estoy bendecido, mis negocios van para arriba. ¿Ah? Y mire, ese hermanito que solo orando pasa, mire cómo pasa de jodido. Y mire, yo tengo otra mujer, es cierto, pero estoy bendecido. Y ellos piensan que porque están bendecidos económicamente, eso es sinónimo de la aprobación de Dios. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No se equivoque con eso. Usted puede tener todas las bendiciones, manejar el carro del año que usted, tener una casa, tener una cuenta de banco, un trabajo soñado, y irse al infierno con todas esas bendiciones que tiene. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que debemos aprender algo aquí. Hay principios que debemos aprender: a hacer misericordia y compasión con otros. No se enoje, no se queje, ni se enoje, ni se amargue contra la gracia de Dios. La vida no es solo dinero. No solo de pan vive el hombre, dice la Escritura. Pero hay aquí un pasaje que quiero compartir con ustedes. Esté contento con lo que tiene y no se compare. Concluya con la conclusión del profeta Habacuc. ¿Cómo concluyó Habacuc? Habacuc era un profeta de Dios y concluyó: aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque el ganado escasee, aunque falte la comida, falte esto, y hace una lista de la canasta básica de Israel. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, no está diciendo la Biblia que Habacuc vivía así o que vivió así, porque nunca la Biblia registra que Habacuc aguantó hambre. Él está diciendo, aunque pase eso, porque hermanos, puede pasar. Yo he tenido malas rachas. Yo he tenido días donde no he tenido $1 en mi bolsa, literalmente, porque han pasado cosas que se salieron de mis manos, gastos que salieron de mis manos, y he pasado rachas así. Y cuando uno no anda pisto en la bolsa, a veces tiende a ser amargadito, ¿verdad? Andar bravo, andar enojado, porque uno siente seguridad con el dinero. Lamentablemente somos así. Pero debemos de concluir como Habacuc dice: Señor, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, falte el producto del olivo y las vacas en los corrales no den el mantenimiento de la lana, la leche y esto y lo otro, y falte esto y aquello, con todo yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Señor, si hoy puedo irme en mi carro porque tengo un carro, gloria a Dios. Y si me toca ir mañana amarrado ahí a la 44, ahí apretado, Señor, ahí me voy a alegrar en Jehová también, Señor. Y si me toca caminar, pues me voy a alegrar también caminando. Y alabamos a Dios en las circunstancias que estemos.
Les invito a que mañana en la mañana mediten en el Salmo 34, por favor. Yo hice un resumen para ustedes aquí. Dice este salmo que si pones de tu parte, haces el bien, cultivas la fidelidad, te deleitas en el Señor, encomiendas tu camino a Él y guardas su ley de todo corazón, Dios te promete 20 promesas en este salmo. 20 promesas. Se las quiero leer, se las quiero regalar. Este es mi salmo favorito, el Salmo 37. Tengo una alabanza en este salmo. Escribí una alabanza hace como unos 15 años o 12 años, ni sé cuánto, pero escribí una alabanza en este salmo. Aquí están las promesas. Dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice que Él hará lo que tú necesitas ahora. Exhibirá tu justicia. Él hará juicio por ti. Dice que heredarás la tierra. Dice que Él juzgará a los impíos por ti, que te sostendrá, que tu herencia será para siempre. No serás avergonzado en el día, en el tiempo malo. Será saciado en el día del hambre, o sea, en el día de la escasez. Hablarás sabiduría, serás protegido del peligro y de la condenación. Dios te exaltará, verás la destrucción de los malvados. Dios será tu fuerza y te salvará. Amén. 20 promesas en ese salmo y son para nosotros. Son promesas nuestras. Están en la palabra de Dios, son nuestras promesas para nosotros, para nuestra vida. Ahora, ¿qué les puedo contar yo de como ejemplo, como testimonio, como testimonio? Yo les puedo contar de la fidelidad de Dios. Les puedo hablar de muchas provisiones de manera milagrosa que Dios ha hecho, de formas que yo ni me imaginaba, de formas que yo ni lo pensaba, ¿verdad? Nosotros, yo acostumbro y les doy este secreto de oración. Yo acostumbro a ponerle mis planes a Dios, porque el Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces yo siempre cuando oro, siempre voy con una paginita con números, con cuentas, con un plan. Si ustedes me preguntan a mí, si ya le presenté a Dios mi plan de jubilación, hace rato se lo presenté. Hace rato. Yo ya hice números. ¿Cuánto necesito? Yo me voy a jubilar. Bueno, probablemente el gobierno lo suba a 70. Es probable. De 70, digamos. Y como yo quiero vivir hasta los 90, voy a estar 20 años así sin generar. Entonces yo necesito tener algo, ¿verdad? Pistillo por ahí guardado. Entonces yo le puse a Dios cuánto yo más o menos voy a gastar. Yo como poquito, mi esposa poquito más. Entonces yo ya le dije al Señor, Señor, conmigo no hay mucho problema, Señor, pero mi esposa es más gustosa, entonces necesitamos un presupuesto mensual para vivir. Nosotros ya al jubilarnos de aquí vamos a ser pastores, consejeros nada más. Alguien más va a llevar las riendas de esta iglesia. Nosotros ya no vamos a mantener hijos, ni nietos, ni nada. Nuestros gastos se reducen, pero siempre vamos a comer, siempre vamos a querer salir o viajar o qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo le puse a Dios mis números. ¿Cuánto necesito? Eso, Señor, para mi jubilación. Aquí están mis números. Y yo siento cuando el Señor me los aprueba. Yo siento en mi espíritu cuando el Señor me los aprueba.
Yo le digo a él, ¿qué pensás de esto, Señor? Cuando pagué mi casa, yo le puse los números al Señor. Le puse los números a Dios y me dijo el Señor, este año vas a pagar tu casa. Con estos números, Señor, con estos números, me dijo. Y en ese año pagué mi casa yo. Una casa que la sacamos para 30 años, la pagamos en 10 años. A saber cómo. No nos explicamos. Hacemos cuentas. Yo ya me aburrí de hacer cuentas y cuentas y no me dan los números. Pero ¿de dónde salieron estos otros 500 pesos aquí? A saber, a saber. Como escuchamos ayer un testimonio de Castillo de uno de los pastores que dice que se fueron a una comunidad y llevaban unas cajitas de leche. Y entonces dice que llegaron a la comunidad y el Señor le habló a uno de los pastores y le dice, le vas a dar una cajita de leche a todas las personas que están aquí. Y le dice el gringo, no va a alcanzarles. Dios ya me dijo que va a alcanzar, le dijo. Así que démosla. Y cabal comenzaron a dar, dice, y él revisó el bus y le dio vuelta al bus para ver si había más cajas de leche y no habían ya. Y entonces se baja y le dicen, se acabó la leche, dice, y vamos a la mitad, amén, apenas le dice. Se baja el gringo, ya ves que te dije, le dijo que no iba a alcanzar. A mí Dios me dijo que a todos le íbamos a dar. Así que busqué en el bus porque ahí tiene que haber, ese bus ya le di vuelta, le dijo. Y se fueron los dos a buscar. Y debajo de un plástico habían un montón de cajas de leche, que a saber quién las había puesto ahí. Y le dieron leche a todas las personas. Y oigan esto, llevaban más leche de la que había en el bus después de haberle repartido leche a toda la gente. Se multiplicó la leche. Como aquí hoy se va a multiplicar toda esta bendición que está aquí. Y todos vamos a agarrar algo y va a ser increíble que todavía va a sobrar aquí para alguien de los niños que venga mañana y pueda llevarse algo ahí, alguna familia más, y va a sobrar. Amén.